En uno de mis videos anteriores te expliqué de una manera rápida en qué consistía un sistema de detección y alarma de incendios. Abajo en la descripción te dejo el link para que vayas y veas este interesante video. En dicho metraje te explicaba todos los componentes de estos sistemas, entre ellos uno de los más usados, el detector de incendios. Pero antes de continuar, te invito a que vayas y te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando publique un video nuevo. ¿Has tenido el gran dilema de saber cuál detector usar entre uno de humo y uno de calor? Parece un tema muy corrido ya, sin embargo, en este breve video quiero explicarte en qué se diferencia uno de otro. Para saber esto te aconsejo que nos vayamos a lo más básico. ¿Qué es humo y qué es calor? Si investigas en internet encontrarás muchos significados acerca del humo, pero básicamente esta es una mezcla visible de gases producida por el proceso de combustión de una sustancia. Generalmente esta mezcla se compone de carbono y arrastra partículas en suspensión, típicamente conocidas como cenizas. Se le conoce como calor a la forma de energía que se transfiere espontáneamente entre diferentes cuerpos o diferentes zonas de un mismo cuerpo que se encuentran a distintas temperaturas. Sin embargo, en termodinámica, generalmente el término calor significa simplemente transferencia de energía. Entendiendo estos dos conceptos, podemos decir que un detector de humo se encarga básicamente de detectar la presencia de humo producto de los gases de combustión procedentes de un incendio. Normalmente la variable que miden estos detectores para lograr su objetivo es el porcentaje de obscurescencia por metro lineal de visualización, algo así como la capacidad que tiene el detector de humo de ver dichas partículas de cenizas a través del aire que lo rodea. El detector de calor es el encargado de medir la temperatura que experimenta el incendio que está ocurriendo dentro del recinto. Estos detectores están configurados para activarse cuando el calor alcance una temperatura previamente configurada en la programación del detector. Otra de las formas de detección de estos dispositivos es cuando ocurre un incremento determinado en la temperatura que se interpreta como una condición de emergencia de incendio. Entonces, ¿cuál detector debo usar para el diseño que estoy realizando? ¿Cómo saber si en un incendio habrá humo o calor? En realidad, en una situación de incendio aparecen los dos fenómenos. La diferencia es en la fenomenología del incendio, ya que existen incendios que generan mucho humo y menores cantidades de calor, y otros en donde se genera mucho calor y poco humo. Generalmente el humo aparece en los primeros instantes de un incendio, y si este prosigue aparecerá la generación de calor. El detector que debes proponer en tu diseño depende mucho de ciertas consideraciones. Una de las más importantes y determinantes es el objetivo que requiera el propietario de la edificación que se quiere proteger del incendio. ¿Se quiere proteger de un incendio? El cliente sabe para qué necesita unos detectores, y una vez que tenga los detectores y le avisen de la presencia de un incendio, ¿con qué se va a extinguir dicho incendio? ¿Los detectores acaso extinguen? Estas son preguntas fundamentales que debe saber la persona que quiere asegurar su propiedad. Los principales objetivos de la protección contra incendios son proteger la vida de las personas y resguardar sus activos e inmuebles. Entendiendo esto y sabiendo además lo que ocurre en el proceso de combustión de un incendio, se puede proponer uno u otro detector. Si se requiere salvaguardar la vida de las personas sin importar los daños materiales que ocurran, se deben colocar detectores de humo que alerten de la presencia inicial de un incendio y se generen métodos de evacuación de personas que puedan huir y alejarse de la fuente de un incendio de una manera rápida. Es decir, necesito detectar rápidamente la presencia de un incendio para salvaguardar la vida de los ocupantes. El uso de detectores de calor está asociado a que es el método apropiado de detección por cuanto se aplica en forma automática un supresante o tu tiempo de respuesta para hacerlo es lo suficientemente rápido después de que el incendio ha alcanzado un tamaño tal que es detectado por un detector de calor. Esto beneficia en gran parte a proteger los bienes y dar continuidad operativa de un negocio. Ambos detectores son importantes para la prevención de los incendios y su uso depende de las condiciones particulares de cada diseño, de los objetivos que se quieren alcanzar y del nivel de inversión que se tiene destinado para protegerse de un incendio. Quisiera saber y adentrarte un poco más en el diseño de estos detectores y demás sistemas de detección. Quiero presentarte el Diplomado de Sistemas de Detección de Incendios que ofrece el Instituto Latinoamericano de Formación en Incendios y Seguridad. El instituto trabaja con uno de los mejores métodos que he experimentado, el aprendizaje continuo y el acompañamiento por parte de sus capacitados instructores. En ILFIS te capacitan de una manera tan integral que podrás aprender no solo de lo que te dicen las normas y de cómo interpretarlas y usarlas, sino también se nutren de la experiencia de vivencia de muchos de sus instructores y te motivan al aprendizaje e investigación sobre la detección de incendios. Es por eso que si quieres aprender más sobre el mundo de la detección de incendios, yo te recomiendo confiadamente que tomes este valioso diplomado. En la parte de abajo te dejo el link para que vayas y conozcas más sobre ILFIS y todos los cursos que te ofrecen. Te aseguro que te vas a divertir y aprenderás un montón. Si te gustó este video, por favor no olvides darle like y suscribirte a mi canal. Te habló Jonathan Franco, esto es Spring Math y te espero en el próximo video.